Noticias de última hora, preste mucha atención. Elecciones 2025, 3 precandidatos presidenciales oficializados y una cuarta en camino. Se trata de Jorge Escala, Pedro Granja y Leonidas Issa. Andrea González se presentará este 10 de junio. Con la confirmación de la precandidatura presidencial de Leonidas Issa por el movimiento Pachakutik, el sábado, 8 de junio, suman ya 3 los que han sido oficializados por las agrupaciones políticas nacionales. Issa, quien es presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, aceptó la precandidatura en una convención del movimiento realizada en Solanda, un barrio de la capital, en la que llamó a todos los sectores sociales a sostener una candidatura de unidad del pueblo que defienda lo público y formar una alianza plurinacional popular para derrotar a la oligarquía, a la derecha, al fascismo. Su nombre se suma a otros 2 anunciados en las últimas semanas, Jorge Escala, del Partido Unidad Popular, y Pedro Granja, del Partido Socialista Ecuatoriano. En tanto que para este lunes, 10 de junio del 2024, está previsto que se oficialice la precandidatura de Andrea González Nader, que tiene el apoyo del movimiento ciudadano Fuerza Valiente, una facción de lo que fue el Grupo Gente Buena, fundado por el fallecido candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esos grupos no constan en el registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral, CNE. Ella fue aspirante a la vicepresidencia junto a Villavicencio en los comicios anticipados del 2023. Hay otros nombres que se han mencionado en los últimos meses, pero aún no han sido confirmados. Daniel Noboa, actual presidente, que correría con su nuevo movimiento, Acción Democrática Nacional, ADN. Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, PSC. Henry Cucalón, del Movimiento Creo. Gustavo Halk, Luisa González o Abraham Verduga, de la Revolución Ciudadana. Bolívar Armijos, que no ha dicho quién lo respaldaría. Carlos Rabascal, que se abrió de Centro Democrático pero ha estado en conversaciones con Reto. Cristina Reyes, que está en diálogos con varios partidos. Arwen Ortega, que fue uno de los fundadores del movimiento Gente Buena. Las elecciones primarias de las agrupaciones serán del 3 al 17 de agosto, ahí deben mocionarse las candidaturas oficialmente. Los comicios generales están planificados para el 9 de febrero del 2025. Hasta ahora, 5 partidos políticos han oficializado sus precandidatos presidenciales. El último en hacerlo fue Pachakutik, quien ratificó a Leonidas Issa como su opción para llegar a Carondelet. A él se suman otros 4 perfiles, entre ellos el del presidente Daniel Noboa. A 8 meses de las nuevas elecciones presidenciales, el tablero electoral de a poco va ajustándose. Y es que este fin de semana, aunque el Partido Social Cristiano no presentó aún a sus candidatos, Pachakutik sí, pues nuevamente eligieron a Leonidas Issa como precandidato presidencial. Esto durante la Convención Nacional del Movimiento realizada este sábado en Solanda, en el sur de Quito, a la que asistieron cientos de militantes indígenas de varias provincias del país. Por casi una hora, Issa habló de la unidad popular, de derrotar a la oligarquía y afirmó que propondrá sus mejores perfiles para la Asamblea Nacional. Pero Issa también se refirió a la eliminación de los subsidios de los combustibles y, lejos de retractarse de su iniciativa de salir a las calles a protestar por las medidas planteadas por el gobierno, se ratificó. Tras la decisión de Pachakutik, son 5 los movimientos políticos que han anunciado sus precandidatos presidenciales oficiales para los comicios de 2025, pues en días pasados el abogado Pedro Granja fue la apuesta del Partido Socialista Ecuatoriano, mientras que el Partido Unidad Popular se decidió por el docente Jorge Escala. Finalmente, Andrea González, ex candidata presidencial, que iría por el movimiento Fuerza Valiente, aunque aún no es reconocido como organización política. Ellos correrán por la presidencia junto con Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador. Sin embargo, aunque no oficialmente, otros nombres también suenan, como el de Luisa González, actual líder de la Revolución Ciudadana, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, e incluso quien no descarta su candidatura es Henry Cucalón, exministro de Gobierno durante el mandato de Guillermo Lasso. En más noticias. Abogados de Rafael Correa tildan de falacias las afirmaciones de la fiscal Diana Salazar en su video sobre el caso Sobornos. La fiscal aseguró que no es verdad que el caso se forjó para implicar al expresidente, como lo sostiene el correísmo. La defensa internacional del expresidente Rafael Correa, liderada por el bufete Jusco-Gens, con los abogados Christopher Marchán y Sonia Vera, calificó de falacias las afirmaciones de la fiscal Diana Salazar en su video sobre el caso Sobornos, publicado el pasado 5 de junio. Como abogados del expresidente Rafael Correa Delgado, nos vemos obligados a responder sus falacias. Por respeto a la verdad,
Tenemos que responder puntualmente, indicaron antes de enlistar 11 puntos relacionados con lo manifestado por la fiscal en su video. Al final, no podemos pensar en otra cosa de que parece ser una estrategia electoral anticipada para seguir perjudicando la imagen del expresidente. En el fondo, la fiscal general, muy a destiempo, saca este video para fines electoreros, y lo que trata en su agenda ya nada oculta es anticipar el caso Sobornos para que sea tema de campaña electoral, indicaron. En su video, Salazar explicó cómo se investigó el caso Sobornos 2012 a 2016, en el que están sentenciados por cohecho agravado el expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glass y otros excolaboradores de su gobierno. El video fue grabado el 1 de mayo de este mismo año y se colgó en el canal de YouTube de la autoridad. Salazar dice en el video que no es verdad que el caso se forjó para implicar al expresidente, como lo sostiene el correísmo. En más noticias. Y sin confirmar todavía un candidato para la presidencia de la República en 2025 fue como finalizó la convención en Guayaquil del Partido Social Cristiano. En esa reunión el PSC anunció que 4 asambleístas de Construye y Gente Buena son ahora parte de su bancada. La algarabía comenzó incluso antes de las 11 de la mañana en el Salón A del Centro de Convenciones en Guayaquil. Hasta ese sitio, simpatizantes y los principales líderes del Partido Social Cristiano y sus aliados se dieron cita para una convención abierta. Ahí el presidente vitalicio y máximo líder del partido, Jaime Nebot, dijo que aún no se conocerán los nombres para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2025. El anuncio se realizará en agosto durante la convención nacional. Aquí no hemos venido a designar todavía candidato alguno a nada. Y peor, a resolver nuestros problemas políticos o de políticos ajenos. Aquí hemos venido a tratar de plantear soluciones para resolver los problemas de la gente. En la mesa de la directiva, el titular de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la legisladora Diana Pasley, nombres que, por cierto, suenan fuerte para ser el binomio del PSC. Junto a ellos, el presidente nacional, Alfredo Serrano, el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, el legislador Vicente Tayano y otros afiliados. En su discurso, aunque sin mencionar directamente a Daniel Noboa, Nebot envió un mensaje al gobierno nacional por las últimas medidas adoptadas. Todos los ecuatorianos queremos que se erradique la delincuencia, porque pese a los esfuerzos por combatirla, todavía es insoportable donde un taxi llega primero que la policía y donde un pedido de comida llega antes que la ambulancia. Eso es inhumano, eso tiene que cambiar. Quien sí fue más directo en su intervención fue el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Repitió que se acudirá las veces que sean necesarias a la Corte Constitucional para defender los intereses de los ecuatorianos y dedicó una frase al actual gobierno. Señores y señoras, que unos sigan bailando en TikTok. Nosotros nos vamos a poner a trabajar por este país y para cambiarlo. Por su parte, Serrano resaltó que las asambleístas Sofía Sánchez, Gisela Molina, Carla Cruz y Andrea Rivadeneira, quienes formaban parte de Construye y Gente Buena, ahora se integran a la bancada de las 6. Y adelantó que no serán los únicos. Vamos a seguir incorporando nuevos personajes, nuevos líderes políticos, nuevos jóvenes, nuevas mujeres a lo largo y ancho del país. A la cita también acudió el ex candidato Jan Topic, quien en las elecciones de 2023 fue la carta del Partido Social Cristiano. Se adelantó que en la próxima asamblea de las 6 y aliados van a presentar las reformas necesarias para generar empleo y estabilidad. La pugna entre la Asamblea y el Ejecutivo derivó en el veto total a 2 leyes en esta semana. Las 2 funciones del Estado cruzaron fuertes señalamientos. En menos de una semana, las relaciones entre la Asamblea y el Ejecutivo se rompieron. Se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa. El señor Torres, que en los chismes de pasillo, o sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno. El detonante de esta pugna entre los 2 poderes del Estado fue la aprobación de la enmienda al artículo 138 de la Constitución, con la que la Asamblea ya solo necesita contar con 70 votos para ratificarse en el texto de una ley vetada por el presidente. Porque lamentablemente en los últimos años se ha hecho un mal uso
del veto de manera total. Para el Ejecutivo, eso significó reducir su capacidad de colegislar. Una asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve, puede ser hasta un riesgo. Y la respuesta a ello vino con el veto total a la ley en la que estaba obligado a asignar de manera directa los recursos a los gobiernos autónomos, ley propuesta por el presidente Cronfle. Se convierten en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Pero eso es producto justamente de un revanchismo. Y pido una vez más al gobierno nacional a que cambien a sus voceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político. Tras esto, la pugna escaló de nivel. El Pleno conformó una comisión para analizar el informe a la nación del presidente Noboa, a lo que Torres llamó una intención de buscar una causal para llevar a juicio político al jefe de Estado. Eso no cabe. No cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. A este listado de incidentes se suma que el presidente Daniel Noboa vetó totalmente las reformas a la ley de la función judicial. La Asamblea, no conforme, elevó el veto a consulta en la Corte Constitucional. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso. Y finalmente la nueva mayoría archivó la Ley de Seguridad Digital, impulsada por el gobierno. Y nosotros como bancada vamos a defender al presidente de la República, que le dejen tener éxito en su mandato. Pero hay más. Esta fragmentada relación entre la Asamblea y el Ejecutivo será puesta a prueba nuevamente la próxima semana, pues está previsto que llegue al Pleno de la Asamblea el informe para primer debate de los proyectos de ley que se derivan de la consulta popular de Daniel Noboa. Y precisamente mañana a las 19 horas la Asamblea Nacional conocerá de manera virtual el informe para primer debate de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024. Dicho informe, elaborado por la Comisión Especializada Ocasional integrada por 5 legisladores de diferentes bancadas, contiene criterios de expertos y funcionarios para mejorar la propuesta que realizó el Ejecutivo.